nombre es David Itzá Perusquía Briceño. Soy originario de la alcaldía Milpalta y trabajo particularmente en toda la zona periférica sur, desde Magdalena Contreras hasta Tláhuac. Afortunadamente, y lo diré con todas sus letras, tuve una familia que siempre me inculcó desde muy pequeño el tema de las artes plásticas. Fui un niño que creció en el Museo Dolores Olmedo, por ejemplo, y que en mi formación académica primero inicié como diseñador gráfico, después quise continuar la licenciatura, sin embargo, pues por azares del destino, encontré la carrera de Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y me gustó mucho la dinámica. Sentí que era un área que no había explorado en esta parte del arte y la cultura. Y bueno, terminé la licenciatura, tuve una pasantía en Cuba en la Universidad José Varona. Y bueno, actualmente estoy aquí desde el 2019. El Congreso de la Ciudad de México encontró nuestro talento todavía como universitarios. Formamos parte del Parlamento Abierto de la Comisión de Derechos Culturales y de ahí para adelante hemos trabajado para la cultura y siempre con una perspectiva de juventudes y de atención a pues, las periferias. Yo creo que hay que reformular la pregunta un poco porque los derechos culturales no deben ser considerados como derechos humanos. Son derechos humanos ya de manera intrínseca en este tema. Es nuevo el concepto, nunca se había hablado de tal forma con el concepto de derecho cultural. Teníamos derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Teníamos la Declaración de los Derechos Universales, pues teníamos ya ahí unos pues títulos, ¿no?, enmarcados para poderlos ir observando. Sin embargo, es hasta los 2000 que empezamos a reconstruir estos conceptos de manera jurídica principalmente, ¿no? Y en los tratados internacionales, por ejemplo, con la Ley de Friburgo en el 2007, ¿no?, que ya hablan específicamente de derechos culturales. Y bueno, los derechos culturales son inherentes al ser humano, son indivisibles, no se pueden jerarquizar. Sin embargo, actualmente y en una larga época de décadas anteriores, pues hemos visto que se minimizan, no se tocan, se hablan de derechos fundamentales, de derechos humanos, pero los derechos culturales siempre se han relegado, particularmente desde los 90, unos cuantos sexenios atrás, en el proceso de industrialización, globalización y digitalización, pues se relegaron solo al disfrute, a la contemplación, al cultivo del arte como algo sacro y se dejaron de percibir como un elemento fundamental en la composición del ser humano, ¿no?, desde su identidad, su trayectoria, su socialización, su vida como ser humano. Tenemos actualmente, afortunadamente, desde que se construye la Constitución Interna de la Ciudad de México, una ley sobre derechos culturales, donde ya en una gaceta enumerados específicamente también para la difusión, ¿no?, y la socialización de este recurso de las y los ciudadanos, porque es de todos, nos pertenece a cada uno de nosotras y nosotros y nosotres, ¿no? Hablamos de derechos, si no jerarquizados, pues sí acomodados conforme a la ley federal, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la identidad individual y colectiva, el derecho al acceso a la comunicación, el derecho a la innovación y a la ciencia y la tecnología, el derecho a formar parte de colectividades que nos representen, ¿no?, y de construir nuestros patrimonios, de decidir, de proteger, de salvaguardar, ¿no? Y bueno, en mi experiencia en el 2019 formamos parte de este Parlamento Abierto que agregaba un concepto nuevo en la Ley de Preservación del Arte y el Patrimonio dentro de la Ciudad de México, que para mí era
como estudiante, como joven, como académico del área, pues era el biopatrimonio, que concebía la conjunción de la cultura, del ser humano, de la naturaleza en un desarrollo integral. A partir de la crisis de la pandemia, en el 2020, esta crisis no solo en materia de salud universal, sino en materia de humanidad, destapó diferentes puntos específicos y principalmente el atraso y la desatención que se tiene en materia de cultura, ¿no? Si bien nuestra ciudad siempre ha sido en materia de cultura una ciudad progresista, ¿no? Por algo le llaman la capital cultural de América, ese título no es de embalde, no solo por la teoría, no solo por la accesibilidad y la divulgación de la cultura, pero sí en el lapso pandemia logramos ver que el derecho cultural o los derechos culturales se quitaron de una agenda prioritaria en el Estado. Y, por ejemplo, ahí yo recuerdo muy bien a Alejandra Frausto, que en algún momento en esta discusión de lo que tenía que hacer el Estado frente a la cultura, dijo: la cultura nos ha salvado en la historia y lo volverá a hacer, ¿no? Y ahí entra un papel súper fundamental de la cultura y las artes en una responsabilidad del Estado. Y es que la cultura no es solo acuarela, música, lengua, casas de cultura, museos, recreación, etcétera. No solo es disfrute, contemplación, ¿no? Sino tiene que ver con una columna vertebral que no se ha trabajado de tal manera en forma institucional y que actualmente buscamos construir, reconstruir o encontrar el hilo negro de eso que ya hace muchas décadas se estaba pues desatendiendo. Ya se había dado cuenta uno que no estaba en la base fundamental estructural, ¿no? Si nosotros nos vamos a los tratados internacionales, por ejemplo, hablamos de una inversión por nación aproximadamente del 3% del PIB, ¿no? En educación es casi el 4% del PIB, algo así, ¿no? Y nos damos cuenta que nosotros no llegábamos en sexenios anteriores ni al punto 2, ni al punto, teníamos el punto 0,1, el punto y tantos, ¿no? Y ha sido gradual, se ha visto también en materia de política pública. Sin embargo, creo que el Estado sigue teniendo ciertas barreras de construcción, no solo políticas, sino también de ejecución, que no han permitido llegar al fondo de trabajar los derechos culturales de manera conjunta con los territorios, ¿no? Hoy hablamos de cultura comunitaria, pero seguimos forzando a esos programas sociales que buscan construir una política comunitaria, una socialización, una democratización del arte y la cultura, pero seguimos poniéndole costos numéricos de impacto. Y creo que tenemos que cambiar ese chip para darnos cuenta que la cultura es desde que el sujeto nace y se construye identitariamente, forma parte de su comunidad, se levanta y toma decisiones como ejidatario, como comunero, como representante de su pequeña iglesia o de su colonia, y las relaciones que construye identitariamente en sí para con los demás y viceversa. Y eso cómo se puede llevar a la política pública, cómo se puede ahondar y fortalecer desde percibir la cultura no solo como una alta cultura, y no como también, eso sería el otro extremo, folclorizar la cultura, que sería también catastrófico, porque entonces diríamos que todos tendríamos que hablar una lengua indígena cuando podría ser una apropiación cultural que lastime la autonomía de los pueblos indígenas de nuestro país, ¿no? Entonces, esos dos polos se tienen que trabajar para que la balanza pueda, desde el gobierno, funcionar estratégicamente, impactar en los territorios y verdaderamente ser una política cultural digna de esta capital cultural de América. La utopía para mí es un proyecto integral y eso es a lo que tenemos que ir caminando. Es un proceso, no es fácil, no lo vamos a ver o no lo hemos visto en su esplendor en un sexenio,
pero hacia allá vamos. O sea, la política social, el humanismo mexicano y todos los puntos focales de pensamiento latinoamericano, decolonial, etcétera, que van a formar parte de esta nueva política social dentro de nuestro país, están encaminadas hacia dos cosas y lo aplaudo mucho. Una, la autonomía comunitaria, ¿no? Dos, una política del buen vivir que vea al sujeto de manera integral en su relación humano-naturaleza y posteriormente y claramente pues un desarrollo integral de las comunidades, ¿no? Entonces, la utopía sí para mí representa un esfuerzo de entrarle legislativamente en materia de derecho y en materia de responsabilidad Estado, población, ¿no? Con una política integral. Ojo, reitero, el mismo riesgo que han pasado con las otras políticas. No podemos seguir ejecutando, evaluando, calificando, nivelando y viendo si es de impacto o no con números. Porque si lo seguimos viendo en, no, pues es que una utopía tiene 10, ¿no? ¿Y entonces de qué sirve? Pero no nos damos cuenta que la utopía no solo son esos 10, sino es la transformación del espacio público y es la mejora de los espacios urbanos y es la mejora de las calles que lo rodean. O sea, entender que la evaluación jurídico-gubernamental de todos los programas y todas las políticas públicas en materia de cultura integral tendrán que ser evaluados y supervisados y acompañados desde otra perspectiva que no corresponde solamente a la numérica. Tendríamos que entender que construir estos elementos cualificantes va a ser complejo y tendríamos que atenderlo desde lo social, ¿no? Y ahí el área, ¿no? Gestión cultural, antropología, sociología, política social, psicología social, tendríamos que estar participando activamente en observar ese proceso y hacia dónde detona. Y si vamos en un rumbo equívoco, pues también jalar las riendas a construir este proyecto que por lo menos para mí lo veo en Iztapalapa. Yo en algún momento formé parte de la Secretaría de Cultura y se lo digo en algunos momentos cuando tuve oportunidad, por ejemplo, de estar cerca de la jefa de gobierno, le decía, yo entré a la universidad y a mí me daba un poco de pavor entrar a donde estaba mi universidad. Y ahora entro y paso por Utopía Libertad y digo, se siente diferente el ánimo, el transporte, la vibra incluso, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a observar y no lo hemos observado. Desde la negociación entre Estado y comunidad para poder desarrollar un inmueble de esa magnitud hasta los impactos sociales y colaterales, no solo en materia económica, no solo en materia urbanista, no solo en materia de infraestructura, sino también social, educativa, psicológica. Es mucho, para mí, por ejemplo, sin entrar en una cuestión de análisis social, ¿no? Yo me siento más seguro. Hablar específicamente del tema de la dignidad o de la dignificación de las personas que laboran para la cultura, productores, creadores, artesanos, comunidades autónomas, comunidades indígenas, comunidades urbanas, ¿no? Es un tema. Y es un tema que en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Ya se ven artículos, por ejemplo, de apoyo financiero a programas culturales, a proyectos de creadores, a colectivos comunitarios. El tema es que no se las ha dignificado en el derecho laboral contractual, ¿no? En la seguridad social, en el tema, y eso es lo que vuelvo a repetir y a enfatizar puntualmente. Si vamos a construir una política cultural para esta ciudad de manera integral, la dignificación de las y los trabajadores de la cultura tiene que ser de manera integral. No puede ser yo te pago para que produzcas, sino es cumplir con toda la gama de derechos humanos que tienen que ver con lo contractual, laboral, seguridad social, salud, bienestar, desarrollo, economía, movilidad, etcétera, ¿no? Y eso no se ha visto de manera integral.
Esperemos que estos pequeños esfuerzos que se están colocando también en las formas de pensamiento. Te decía desde el principio de la entrevista, en sexenios anteriores vemos como una política de desarrollo industrial tecnológico ve permeada el desarrollo de los derechos culturales. O sea, ve cooptado ese campo para pues, las industrias culturales, para la alta cultura, y para poder manobrear el campo económico de la cultura hacia un disfrute, ¿no? Y hacia otras cosas que no tienen que ver con el ser humano en sí. Ahorita ya estamos pensando desde la filosofía humanista mexicana, ya estamos pensando desde la nueva escuela mexicana, estamos pensando desde modelos integrales de desarrollo, estamos pensando en políticas de bienestar o de buen vivir, dependiendo de la latitud del país o del planeta en la que estemos, ¿no? Pero ya estamos pensando de manera diferente. Y mucho se lo tenemos que deber no a la política internacional, sino más bien al movimiento de crecimiento demográfico que en este caso recae en los jóvenes. Esta mal llamada comunidad de cristal justo en la pandemia tuvo la edad suficiente para empezar a producir, crear y transformar sus propios símbolos y elementos culturales. Y entonces nos damos cuenta que a todos los de la generación millennial que crecimos con esta industrialización digital y globalización, también nos cala un poco, porque las estéticas y formas productivas del arte no son concebidas igual. Y los jóvenes están en una política, en un contexto social completamente diferente, que buscan, si nosotros entramos en una política de desarrollo sobre la cultura líquida, ellos están en una política de desarrollo en una cultura nostálgica, y están buscando otra vez esos lazos de conexión. Yo en algún momento cuando me tocó hacer un análisis le decía a mi maestro, todavía en la universidad, por ejemplo, no laborando actualmente, porque ahorita ya laborando me han encargado otras cosas, pero yo desde muy corta edad en esta área le decía, la globalización no nos va a llevar a la destrucción, sino nos va a llevar a la necesidad de encontrarnos otra vez. Y me decía, no, es que pensemos y estructuremos. Y hoy nos damos cuenta que toda la generación menor de 25 años, el día de ayer fue a disfrutar un ícono mexicano como Juan Gabriel en el Zócalo, porque hay una necesidad de reencontrar, de tejer. Y esas son las pequeñas cosas que los que estudiamos cultura, arte, sociología, antropología, etcétera, tendríamos que estar viendo para hacer una política cultural correspondiente a las necesidades de nuestra población. Mi nombre es David Itza Perusquía Briceño, tengo 28 años de edad, soy originario de un pueblo dentro de la Ciudad de México. Estudié la carrera de Arte y Patrimonio Cultural dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy asesor político y territorial de esta alianza Juntos Sigamos Haciendo Historia. Y bueno, invito a todas y todos los jóvenes de esta ciudad a que vean la cápsula de 4TV y podamos discutir estos temas de derecho cultural más profundamente y en cercanía.